Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar aquí nuevamente para alabar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor nuestro, estamos aquí, Señor, gozosos, Señor, y expectantes por tu palabra, Padre. Queremos oírla, Señor, queremos alimentarnos de tu palabra, Señor Jesucristo. Usted ha sido muy bueno, Señor, en este último tiempo con nosotros, ya que nos ha entregado gloriosa revelación. Las bienaventuranzas que está tratando el pastor, está muy delicioso ese maná. Estas palabras, Señor, de vida eterna, Padre, del alfabeto también, Señor Jesucristo. Usted nunca nos va a decepcionar en cuanto a su gloriosa palabra. Siempre vamos a encontrar misterios profundos y tremendas revelaciones, cosas que son deliciosas a nuestro paladar. Así que, Señor mío, en este día queremos que nos sorprenda nuevamente y estamos nosotros atentos a cualquier cosa que usted quiera decirnos a nuestros corazones. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Shalom, mis hermanos. Amén, amén. Bueno, aún no terminamos con la letra Tav. Aún no terminamos con la Tav. Y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo nos tiene para nosotros. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 al 13. Éxodo 12, del versículo 1 al 13. Leo en el nombre de Jesucristo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Fíjese qué tremendo. Esto lo hemos predicado antes. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por Tav. La sangre os será por señal. Recuerden que la letra Tav es señal.
Amén. La letra Tav es señal. Entonces, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, estamos ya casi en las últimas. Quizá después de este sermón nos quede uno más con respecto al mensaje de la letra Tav. Amén. Pero esto es glorioso. Esto es glorioso. La letra Tav ha sido, bueno, como todas las letras del alfabeto hebreo, como todas las letras, han sido una bendición. Porque vemos al Señor Jesucristo en este precioso cuadro. ¡Qué tremendo! Porque el Señor Jesucristo, nuestro Dios, dejó plasmado en las letras del alfabeto hebreo su propio plan de salvación. Tanto así que la primera letra del alfabeto hebreo empieza con la Aleph, que significa buey, y termina con la letra Tav, la cual es una cruz y significa señal. El dibujo de la Tav es la letra T para nosotros, es una cruz. Amén. Y su significado es señal. ¿Qué quiere decir eso? Que la cruz del Calvario sería una señal para el cristianismo, porque es ahí donde el Hijo de Dios fue sacrificado. El Aleph, el buey, el animal de sacrificio. Recuerden que el animal de sacrificio, el buey en verdad es un toro el cual fue castrado. Amén. Y eso lo hizo manso, humilde. Al buey usted lo puede latigar para que avance y siga arando la tierra, pero hágale eso un toro, que usted esté cerca, usted píquele algo a un toro, con esa vara, golpéelo a un toro. ¿Usted cree que ese toro se va a quedar tranquilo? No. Ese toro a usted le va a atacar. Amén. Ese toro a usted le va a atacar. Gloria al nombre del Señor. Se señala, muchos tienen esa superstición de la astrología y piensan de que, bueno, eso tiene, por así decirlo, una influencia en la persona cuando nació o algo por el estilo. A decir verdad, cuando uno se mete en esas cosas, uno a veces puede pensar, sí, como que a veces tiene sentido, pero otras veces no. Nosotros no creemos en astrología. Nosotros no creemos en eso. Amén. Eso es paganismo. Eso es brujería. Amén. La astrología es brujería. Pero el zodiaco sí, que es parte de la primera Biblia, eso lo señaló el profeta. Amén. Que los astros, todo lo que compone la primera Biblia, las estrellas, las Pléyades, todo eso es bíblico. Es bíblico. Y Tauro, esa constelación de Tauro, por así decirlo, tiene una doble característica ese mismo animal. Tiene una doble característica. O puede ser violento o puede ser manso. No hay términos medios. No hay términos medios. O es violento o es dócil, humilde. La naturaleza violenta estaría arraigada a no sacar el viejo hombre. El viejo hombre, ¿qué es? En lo sexual, en la carne, en lo natural. O sea, y lo estamos hablando en rasgos humanos, amén.
como dije, no creemos en astrología. Si dijéramos que creemos en astrología, estaríamos diciendo esta predicación es solamente para los que nacieron en la situación de Tauro, en la constelación de Tauro. No, no, no. Esto es para cada persona. Amén. Estamos representando una analogía de que el toro es un animal violento. Pero nosotros debemos ser sacrificios vivos para Jesucristo. Amén. Debemos ser sacrificios vivos para Jesucristo. Amén. Entonces ahí es cuando comienzan esas supersticiones, esas brujerías, y dicen, no, si los tauros pueden ser tranquilos, pero si aparece la señal en rojo, o sea, si alguien le molesta a un toro, amén, viene el torero y le muestra la señal en rojo, el toro, algo se despierta en él. Algo se despierta en él. Amén. Y la ira empieza a brotar por el toro. Y quiere atacar. Quiere despedazar. Quiere destruir. Entonces, esas brujerías piensan de que estas personas pueden tener una bipolaridad o algo por el estilo. O que pueden sorprender a un entorno el cual lo vio siempre dócil y de un momento a otro toma una postura distinta, una característica distinta y habla con fuerza y acornea, por así decirlo, a todo lo que está enfrente suyo. Esa es una característica humana, no solamente de aquellas personas que nacieron en esa constelación. Eso a todo el mundo le compete. Nadie puede decir, no, si yo siempre he tenido una característica. O no puede decir, decirle a alguien una denotación, una asignación. Tú eres bipolar porque en un momento estabas tranquilo y después te enojaste mucho. Todas las personas pasan por eso. Todo ser humano pasa por eso. Amén. Independiente de cuándo uno haya nacido. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de vida? Nuestro objetivo de vida es nosotros, por así decirlo, creer que en nosotros está el poder y acabar con todos los ejércitos del infierno y mostrar nuestra espada diciendo yo he vencido. Ese es un pensamiento parecido a los celotes que querían a un Mesías, por así decirlo, superhéroe que lo libertara a los romanos. Nuestro objetivo en la vida es ser un sacrificio para Jesucristo. Nuestro objetivo de vida es ser un sacrificio para Jesucristo, que nosotros muramos, amén, que cada uno de nosotros tomemos la cruz y muramos a nuestra carnalidad y que sea Jesucristo venciendo en nosotros. Amén. Ese es el principio. Entonces, para el título de hoy es la señal en las ovejas, la señal en las ovejas de Jesucristo. O sea, la señal de Jesucristo estará en sus ovejas. Amén. Entonces nos encontramos aquí en Éxodo. En Éxodo de que el cordero tenía que ser inmolado, el cordero tenía que ser muerto, ¿para qué? O sea, habían dos cosas que ellos tenían que hacer. Dos cosas que ellos tenían que hacer e iba a haber un resultado espiritual a raíz de eso. ¿Qué dos cosas tenía que hacer la persona? La persona tenía que... son dos cosas. Dios se perfecciona en tres. Son tres cosas. La primera cosa, matar el cordero. La segunda, comer su carne. Y la tercera, pintar en el dintel de las puertas el cordero. Amén. En la sangre del cordero. Dios se perfecciona en tres. Entonces, matar el cordero. ¿Ustedes creen que Adán se sintió muy orgulloso porque un cordero tuvo que ser muerto a raíz de su desobediencia? Adán se debió haber sentido mal. Que haya habido una muerte por su culpa. Amén. Eso lo debió haber afectado. Gloria al nombre del Señor.
Discúlpenme, hermanos. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que ser sacrificios para Jesucristo. Nosotros tenemos que ser una vida entregada al Señor Jesucristo. Amén. Pedí perdón porque me acaba de llamar el pastor de Angol. El pastor de Angol me acaba de llamar y había perdido contacto con él. Entonces, ahí, bueno, lo vamos a dejar ahí tranquilo, pero es para que ustedes sepan qué ocurrió. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, nosotros, nuestro deber no es, por así decirlo, creernos héroes o creernos, por así decirlo, un soldado de guerra que va, por así decirlo, a sobresalir por los demás o algo por el estilo. No. Nuestra característica tiene que ser humilde. Nuestra característica tiene que ser como la de un siervo. Y esa naturaleza solamente la dará si la naturaleza del buey, Jesucristo, nuestro Aleph, está en nosotros. Amén. Esa es la única manera, es la única forma. Amén. El profeta, en el mensaje La Señal de 1963, él hace la pregunta de ¿qué es una señal? Recuerden, letra Tav significa señal, sello, marca. Amén. El profeta dijo, ¿qué es una señal? Dice el profeta, el diccionario dice que una señal es una muestra que un precio honrado ha sido pagado. Eso dice el profeta, eso es una señal. Una muestra que un precio honrado ha sido pagado. Entonces, en este mensaje, en el mensaje de la señal, el profeta nos habla que la sangre de Jesucristo es la señal. Amén. Y era la sangre, la vida del Cordero. Amén. Que nosotros, el profeta señala que nosotros nos debíamos identificar con el sacrificio. ¿Cómo nos identificábamos con el sacrificio? Pues pintando con sangre el dintel de la puerta. Amén. Y si no me equivoco, el profeta en el mensaje ley, el profeta dice que en el dintel de la puerta está escrito el nombre de la familia a la cual está adentro. Amén. O sea, en el dintel de la puerta. Entonces, ¿cuál familia estaba aquí? Y, por ejemplo, la familia de Aarón. ¿Entiendes? ¿Qué familia estaba aquí? Una familia, la de Josué. ¿Qué familia estaba ahí en el dintel de la puerta? La familia de Caleb. Eran distintas familias, etcétera, etcétera. Pero, por así decirlo, en un dintel tenía, por ejemplo, el nombre Aarón, en el otro Josué, en el otro Caleb. Bueno, ese nombre tenía que ser rociado con sangre. Amén. Ese nombre tenía que ser rociado con sangre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Recuerden lo que le hablé en el sermón anterior. En el principio, cuando el libro se abrió, el libro de la vida del Cordero, ¿cómo es que nuestros nombres fueron escritos ahí? El Padre lo pensó. Al pensarlo, el Padre lo ejecutó, lo habló. ¿Qué vino a hacer el alfabeto hebreo? Todas las letras, las 22 letras, era el Logos. Lo que se vio era el Logos. Amén, esa luz. ¿Pero qué ocurrió después? El Padre, como sumo sacerdote, ¿qué hace? Está el Padre y el Hijo. Está el Padre, el cual es Melquisedec, que es sumo sacerdote. Un sacerdote ejecuta un sacrificio. ¿Quién es el Hijo? El Hijo estaba destinado a entregar su vida por nosotros. Entonces tenemos al Padre, el sacerdote, tenemos al Hijo, el sacrificio. Amén. Entonces el Padre, ¿qué hace? El Padre, por así decirlo, toma esta Biblia, la cual estaba sellada, toda esta Biblia, ¿y qué hace el Padre? El Padre separa. El Padre separa. ¿Qué es separación? ¿Qué es separación? En la Biblia, muerte es tipo de separación. Muerte no quiere decir inexistencia. Muerte no quiere decir se esfumó. No.
la energía no se crea ni se destruye. Esto es un término científico que fue descubierto, pero es una realidad. Jesucristo es energía pura. Jesucristo es energía pura, que tan solo por así decirlo, el átomo eterno de Jesucristo puede tener millones y millones de bombas atómicas. O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando la Biblia, cuando Apocalipsis nos dice que el Cordero fue inmolado en el principio del mundo, no está queriendo decir que Jesucristo vino, que el Hijo de Dios salió de Dios para morir en ese principio y luego se fumó y reapareció en el vientre de María. No, no es así. Está indicando que hubo una separación. ¿Separación de qué? ¿Separación de qué? Estaba el alfabeto hebreo completo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. hasta la letra número 22. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a separar las letras. Empezó a separar las letras. ¿Para qué? Para luego unirlas y crear los cielos y la tierra. Crear las aguas, crear las aves, crear las bestias. Eso se creó solamente a través del principio de separación y unión. Separación y unión. Separación, el relámpago. Unión, el trueno. 7 truenos dan fe de rapto. 7 truenos dan fe de rapto. ¿Y qué es fe de rapto? Fe creadora. Fe creadora, palabra hablada, que sea, es creación. Fe de rapto trajo a existencia ardillas. Eso es fe de rapto. Entonces, ¿cómo pudo haber habido fe de rapto, que es la fe de 7 truenos? Porque recuerden, el profeta dijo, fe de rapto yacen los mensajes. Amén. 7 truenos, el profeta lo relaciona a fe de rapto. Fe de rapto es la palabra hablada, la palabra que sea, la palabra creativa, la palabra que forma criaturas. ¿Cómo forma una criatura? Dios, con el Espíritu Santo, vivificando el alma del creyente. Ahí se produce una nueva creación. ¿Qué es una nueva criatura? El profeta dice, nueva criatura, nueva creación. Dios creó algo nuevo ahí, le dio vida eterna. Amén, es tremendo eso. Entonces, ¿cómo se dio la creación? El principio del relámpago y el trueno. El relámpago y el trueno tienen que estar juntos. Estamos hablando de cosas espirituales. El principio de separación y unión. Amén. Separación, el relámpago. Unión, el trueno. Amén. Separación, la separación. El relámpago genera la separación. O sea, la inmolación. La inmolación. Amén. La muerte, que repito, muerte no es inexistencia, sino que es separación. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué venía después de la separación? La unión, el trueno, el relámpago separa las nubes. Pero ¿qué ocurre? Después estos vientos se vuelven a unir y ¡pah! El trueno. El trueno. Así es. ¿Y qué es el trueno? Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Jesucristo, el Hijo de Dios, por así decirlo, salió del Padre. El Hijo de Dios, ¿de quién procede? Del Padre. Salió el Logos, dice el profeta. Amén. Salió el Logos. ¿Y qué sucedió? Tenemos el Logos. ¿Y este Logos quién iba a ser? El Logos, ¿quién iba a ser aquí en la tierra? Nuestro Aleph, nuestro buey. ¿Y cuál era el destino de nuestro buey? ¿Cuál era el destino? Ir a una tab. Ir a una tab, o sea, ir a la cruz. Ir a la cruz, la cual es nuestra señal. ¿Por qué se hizo como símbolo de cruz? La señal. ¿Por qué? Porque a raíz de la cruz, en el aposento alto, vendría la señal del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque en la cruz tendríamos lo tangible, lo consciente, lo que todo el mundo podía ver. Pero ¿qué ocurre? En el aposento alto vino lo que activaría nuestra esfera inconsciente, lo que activaría nuestra fe, la cual es inconsciente. ¿Y qué sucedió después?
la sombra de Pedro y Juan sanaba. La sombra de Pedro y Juan sanaba. ¿Por qué? Porque se activó la fe de rapto en ellos. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué ocurrió? Estaba el Padre. Del Padre procede el Hijo. Amén. Entonces tenemos a Melquisedec, el cual es sumo sacerdote. Melquisedec, el cual es sumo sacerdote. Y cuando sale de Melquisedec Jesucristo, pues tenemos el sumo sacerdote y ahora tenemos ¿qué? El sacrificio, la palabra, el sacrificio. Entonces cuando el sacrificio, recuerden, tenemos el Aleph y la Tab. Así fue el propio alfabeto hebreo. Fue el Salmo 119 completo lo que salió de Dios. En ese mismo orden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, esto es tremendo. Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega. Eso fue en griego, como es en el hebreo, alfa, yo soy el Aleph y la Tab. Alfa es la Aleph, omega es la Tab. Soy el primero y el último. Ahí está el plan de redención, el primero y el último. Gloria a Dios. Entonces Melquisedec, ¿qué tuvo que hacer para obtener sustancia creativa? Porque recuerden, tras la inmolación luego viene una resurrección. Recuerden, principio de separación y unión. Principio de separación y unión, que es el relámpago y el trueno. El relámpago, que es la dinámica, y luego de la dinámica, ¿qué viene? ¿Qué viene? Después de la dinámica siempre va a venir la mecánica. Siempre va a venir la mecánica. El Espíritu Santo viene primero y luego viene la palabra. ¿Ah? Así es, ese es el orden. Ese es el orden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Es el Espíritu Santo que en primer lugar le hace llegar la palabra a usted. Le hace entregar el mensaje a usted. Amén. Usted no recibe, por así decirlo, la palabra sola si usted es un predestinado. No. ¿Qué ocurre si a alguien le llega la palabra sin el Espíritu Santo? Él se convierte en un falso ungido. Porque tiene la letra sin el Espíritu Santo. Y cuando alguien tiene la palabra sin el Espíritu Santo, es ahí cuando la letra mata. Porque él empieza a manipular cosas espirituales sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, la letra lo mata. Entonces, ¿cómo es que nosotros recibimos esta situación? Es que viene el Espíritu Santo primero, el Espíritu Santo nos entrega la palabra, nosotros poco a poco nos comemos la palabra y cuando ya estamos llenitos de palabra, ahí viene ahora el Espíritu Santo a vivificar la palabra en nosotros. Amén. Pero es el Espíritu Santo en el inicio y en nuestro fin. Amén. Gloria a Dios. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el primero y el último, el primero y el último. Entonces, vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, para obtener sustancia, para obtener materia prima, para obtener los materiales necesarios para la creación, que se requería inmolación. ¿Qué es inmolación? Es muerte. Pero muerte no es inexistencia, no es que se esfuma, no, es separación. Y luego de la separación viene una resurrección, viene una restauración, viene una unión. Y eso genera un dinamismo. Siempre la resurrección trae dinamismo, es dunamis, es materia prima. ¿Por qué? Porque tras la resurrección de Cristo es que después llamas de fuego en el aposento alto se dieron. Eso no podía suceder antes de la resurrección de Jesucristo. No podía suceder. El profeta siempre dijo, David, Elías, todo eso tuvieron el Espíritu Santo potencialmente. David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué dijo eso David? Porque su Santo Espíritu lo podía dejar. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque aún no había muerto el cordero. O sea, Sansón podía tener la fuerza para levantar esas puertas de Gad y lanzarlas. Tenía la fortaleza para vencer a los miles de filisteos. Eso lo hacía teniendo el Espíritu Santo. Pero ojo, el Espíritu Santo había momentos en que lo podía dejar y ahora era un títere de Dalila. David podía tener el Espíritu Santo y matar al gigante, destruir a sus enemigos, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo podía salir de él y adulterio con Betsabé. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia con nosotros ahora? Nuestra diferencia es que el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra alma, nunca más sale. Nunca más se separa de nosotros. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca más se separa de nosotros? Porque ahora no estamos en el tiempo del evento espiritual de la separación. Estamos en el evento espiritual de la unión. Porque la separación se dio en el Calvario. La separación se dio en la Tab. Ahí fue cuando Jesús fue separado. Cuando empezó su separación en el Getsemaní, él estando lleno en la plenitud de la deidad, él fue a la prensa de olivo, fue a Getsemaní, que significa prensa de olivo, y ahí él fue prensado. Por presión salió todo el aceite de él. Por así decirlo, toda la plenitud de la deidad salió de él y fue como hombre al matadero, fue como hombre al Calvario. Amén. Y cuando dio su vida a Jesús dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. Amén. ¿Y qué ocurrió? Su cuerpo fue al sepulcro. Su espíritu fue a Dios. Y su alma fue a los abismos. Amén. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué es eso? Cuerpo por acá, espíritu por allá, alma por acá. ¿Qué es eso? Bueno, todo el mundo lo vio como una muerte. Pero ¿cómo lo estamos viendo ahora espiritualmente? Eso es separación. Principio de separación. Lo que ocurrió en el Calvario estaba haciendo, por así decirlo, un reflejo de lo que ocurrió en el principio, antes de la creación. Para haber creación, tuvo que haber habido una separación. Por eso es que la Biblia en Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado en el principio del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque estaba el Padre, Melquisedec. De Melquisedec salió el Hijo, Jesucristo. Entonces, teniendo al sumo sacerdote, teniendo a Jesucristo, teniendo al Hijo, el cual es el sacrificio. Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre separa la palabra, separa las letras, para luego, resurrección, unirlas. ¿Qué generó eso? Big Bang, según los científicos. Hubo una gran explosión, según los científicos. Amén. Para mí eso es creación. Ahí se dio la creación. En la unión, Big Bang, para el mundo científico. Amén. Gloria a Dios. El profeta así lo dice. Amén. El profeta dice que cuando murió el Cordero, amén, eso trajo un poder que trajo consigo la creación. Y en otra cita el profeta dice que con la sangre del Cordero, en el principio del mundo, se escribieron nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Amén. En el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Quién escribió nuestro nombre en el libro de la vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el profeta dice que nuestros nombres fueron escritos con sangre. ¿Y quién es la sangre? El profeta en el propio mensaje de la señal dice que la sangre es el Espíritu Santo. La sangre es el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué ocurrió después? Miles de años después. Amén. Miles de años después estaba el Mesías,
estaba en la cruz, dijo Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué ocurrió? Él murió. Amén. ¿Qué ocurrió? Hubo una separación. Pero luego de la separación, no se podía, por así decirlo, la muerte no podía retener a Cristo. La separación, no podía estar la separación eternamente. Tenía que venir el principio de la unión. Amén. Porque si viene el relámpago, tiene que venir el trueno. Amén. Tiene que venir el trueno. Es por eso que Jesucristo estuvo 3 días. Amén. Porque no se podía dar la muerte y resurrección al mismo tiempo. Hasta la naturaleza lo indica. Amén. El relámpago y el trueno, ¿se dan los dos a la misma velocidad? No. Uno va a la velocidad de la luz, el otro va a la velocidad del sonido. Por lo tanto, la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Amén. El relámpago es más rápido que el trueno. Amén. Entonces, la muerte, por así decirlo, murió y la resurrección no se podía dar en ese mismo instante. Amén. No se podía dar. ¿Por qué? Porque es un trueno. Porque viene el trueno. El poder de la resurrección viene a raíz del trueno. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué ocurrió? El profeta en este tiempo dijo, Dios creó las ardillas. El tumor que estaba en mi esposa, Dios lo sacó. Y el profeta dijo, yo le conozco a él en el poder de su resurrección. Aleluya, aleluya. ¿Qué ocurre cuando alguien saca fuera un demonio? Cuando alguien saca fuera a una enfermedad. ¿Qué es eso? Eso se hace a través de la palabra hablada. ¿Qué es eso? Trueno. Trueno, Dios truena. 7 truenos, fe de rapto. Amén. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la dispensación de la unión. Amén, la dispensación de la unión. ¿Se dan cuenta que el relámpago es prácticamente en un pestañear? Pero el trueno se demora más. ¡Buah! El trueno, el relámpago es más rápido. Pero el trueno tiene, por así decirlo, más segundos de manifestarse. Entonces nosotros estamos en la dispensación de los 7 truenos. Estamos nosotros en ese modo espiritual. Amén. Estamos en el modo espiritual de la unión, en donde nos estamos uniendo con Cristo a través del poder de su resurrección. Amén. Si Jesucristo no hubiese muerto, no hay Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo en el alma para el creyente. No. Esa era la razón para que Jesucristo muriese. Amén. Jesucristo para salvarnos. Amén. Jesucristo no solamente nos quería dar la justificación. Amén. No solamente quería darnos el purificamiento de nuestros pecados. Él quería en nosotros un cambio de naturaleza. Un cambio de naturaleza. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en el principio estaba el Padre, del Padre sale el Hijo, tenemos al sacerdote y al sacrificio. El sacerdote separa la palabra, se efectúa la creación y ahora viene del Padre y el Hijo, procede el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo procede de Dios. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo procede de Dios. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué procede? Porque la sangre del cordero, el profeta dijo que esa es el Espíritu Santo. La sangre del cordero. Amén. La sangre del cordero es el Espíritu Santo. No sé si lo logran captar. El Espíritu Santo estaba contenido en el cordero.
Una vez que el Cordero fue separado, ahí es cuando se podía manifestar el Espíritu Santo. Es lo mismo que ocurrió en el Calvario. Amén. En el Señor Jesucristo estaba la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad estaba en Él. Amén. Pero ¿qué ocurrió? El Señor Jesucristo fue separado en el Calvario. Amén. Luego resucitó. Y tras resucitar, ahora, en el día de Pentecostés, ahí viene la inauguración del sacerdocio de Melquisedec para Jesucristo como sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote era su inauguración, él era rociado con aceite. Entonces la plenitud de la deidad que estuvo en Cristo en esos 3 años y medio, ahora esa plenitud de la deidad, evidentemente, Él estaba en Él corporalmente toda la plenitud, pero ahora esa plenitud que está vaciada en Él, amén, es como que el Espíritu Santo también desciende, desciende, amén, de la plenitud de la deidad, amén, la plenitud de la deidad que estaba en Cristo, amén. ¿Qué ocurre? Desciende. Es un tipo de lo que ocurría con el sumo sacerdote Aarón, cuando dices los salmos, cuando era rociado el aceite y el aceite corría por las barbas de Aarón y goteaba ese aceite. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? El profeta dijo que el Espíritu Santo, mejor dicho, el profeta dice que el pilar de fuego se repartió en el aposento alto. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, mire, fíjese esto. Dice, Juan capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice acá, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Fíjese la diferencia. La diferencia dice acá que el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, procede del Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esto? O sea, fíjense en esto. Yo no puedo proceder de mí mismo. Yo procedí de mi Padre. ¿Sí o no? Mi hijo no podía proceder de sí mismo. Él procedió de mis lomos. ¿Se dan cuenta? Muchos entienden mal la situación, se han vuelto unitarios, etcétera, etcétera, trinitarios, etcétera, etcétera, y dicen, acá tenemos 3 personas separadas, o acá tenemos solamente al Padre, porque el Espíritu Santo, hay que, por así decirlo, hay que desecharlo, porque el Espíritu Santo es el mismo Padre. Dios es Espíritu, es lo mismo. ¿Amén? Pero ¿qué ocurre? La Biblia dice que Dios envió al Hijo. Entonces todo dice, el Padre es superior al Hijo. Pero acá dice que el Señor Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿quién está enviando ahí? Está enviando Jesucristo. Jesucristo está enviando ahí. Amén. Y si decimos que el Espíritu Santo es lo mismo que el Padre, amén, estamos diciendo que el Hijo ahora está enviando al propio Padre. ¿Se dan cuenta la contradicción? La contradicción que algunas personas por falta de entendimiento empiezan a inventar herejías y falsas doctrinas. Amén. Es por estar tocando temas que no entienden o estar desinformados y hablan. Amén. El Espíritu Santo, ¿de quién procede? Del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre. Ahí está la cita. Gloria a Dios.
Entonces, esta señal, la señal que el Señor Jesucristo tiene para nosotros, nos es dada por gracia. Amén. Nos es otorgada por gracia, no por nuestras propias fuerzas, habilidades o algo por el estilo. Hay sectas como el Opus Dei, amén. ¿Qué hace un Opus Dei? Esa rama católica por ahí, esa secta católica, el Opus Dei, cuando pecan, cuando tienen malos pensamientos, ¿qué hacen ellos? Se latigan, se ponen, por así decirlo, metales, correas de metales y se empiezan a apretar y empiezan a sangrar. Se generan dolor. ¿Qué están diciendo ellos con respecto a eso? La sangre del cordero no me es suficiente. ¿Sí o no? Aleluya. Y lamentablemente hay personas que piensan que por hacer buenas obras están tapando su vida pecaminosa. O sea, dicen, soy un impuro, soy aquí, acá, etcétera, pero ¿qué hago? No sé, le doy dinero a la iglesia, o hago que los demás vean que estoy ayudando a esta familia pobre, y prácticamente como los políticos, sáquenme una foto mientras le estoy dando esta canasta de amor. ¿Qué es eso? Eso es algo parecido a ese sistema católico. ¿Por qué? Porque quiere que los demás vean que están haciendo buenas obras, para ellos, por así decirlo, autoengañarse de que aún siendo pecadores, él podría decir, pero bueno, la votación popular dice que soy buena persona al menos. Si ellos me dicen que soy buena persona, ¿cómo Dios no? El Señor Jesucristo conoce los corazones de las personas. Amén. Y la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. O sea que si yo hago un bien a alguien, no tiene que ser visto por todo el mundo. No tiene por qué estar en la historia de Facebook, redes sociales o algo por el estilo. No. Si uno siente hacer algo bien, uno lo hace en silencio y, hermano, me nació de Dios darle esto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es eso? Son azotes espirituales. Los Opus Dei se latigan ellos mismos, se sacan sangre. Amén. Sufren para supuestamente purificarse. Amén. Eso no está para nada correcto. Amén. Ellos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Ellos con esas acciones se dejan cicatrices. Cicatrices, se dejan una marca. Se dejan una marca. ¿Amén? Y el Levítico capítulo 19, versículo 28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. ¿Amén? O sea, por un muerto, alguien que está separado espiritualmente. Recuerden, hoy en día no estamos en la época de la separación. Ajá. El que está separado de la palabra, el que está separado de algo, está muerto. Entonces, esa persona está muerta espiritualmente. No te hagas cicatrices por un muerto. Amén. Dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Por eso es que yo también estoy en desacuerdo de hacerse tatuajes y cosas por el estilo. Eso yo creo que no va con un cristiano. Amén. Porque al menos la Biblia acá dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien dice, hermano Germán, yo he escuchado en el mensaje que la cruz es una señal del cristianismo? Usted está hablando de la letra Tav, señal. La cruz es la señal del cristianismo, entonces yo me voy a tatuar la cruz acá en mi pecho para una vez que me vea en el espejo o algo por el estilo, vea la cruz. ¿Está correcto? ¿No está correcto? Para nada está correcto. Amén. ¿Por qué? Porque la señal no es algo que nosotros veamos tangible ahora. La señal no es tangible, la señal es intangible.
La señal no debe tocar nuestro consciente, no es la esfera que vemos, con nuestros 5 sentidos, que palpamos, que podemos oír, etc. No, la señal va al intangible, va al inconsciente, va a nuestra alma. ¿Ven? Gloria a Dios. Levítico 21, versículo 5 dice: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Nuevamente. O sea, no se van a marcar. Amén. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los sacerdotes de Baal? Los seguidores de Jezabel. ¿Qué hicieron para invocar a su Dios? Se empezaron a flagelar. Se empezaron a cortar a sí mismos. Se cortaban. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué estaban haciendo? Rituales satánicos. Ritual satánico. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. A través de ese rasguño sale sangre. Y alguien dirá, pero no que la sangre es tipo del Espíritu Santo, no que eso... No. No, porque no es tu sangre. No es tu sangre la que salva. Es la sangre de Jesucristo. No es nuestra sangre, es la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y la sangre es la sangre del Espíritu Santo. El profeta en el mensaje de la señal dice: el cordero fue herido en el atardecer. Más adelante el profeta dice: la señal no existía hasta el tiempo del atardecer. Y este es el atardecer de la edad en que vivimos. Este es el atardecer para la iglesia. Más adelante el profeta dice: hemos venido a través de justificación, etc. Pero este es el tiempo cuando la señal tiene que ser aplicada. ¿Qué es eso? Éxodo capítulo 12. En el dintel de la puerta aplicar la señal. Recuerden, en el dintel de la puerta aparecía el nombre de la familia, el nombre de la persona. Amén. ¿Y qué ocurrió antes de la fundación del mundo? ¿Qué ocurrió antes de la fundación del mundo? Estaba el Padre, del Padre salió el Hijo fue separado, amén, fue después unido, y a través de ese poder de resurrección procede el Espíritu Santo, que es el cual es la sangre, y escribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, los cuales son nombres. Recuerden que el profeta habla de 4 fases del libro de la vida, no del libro de la vida del Cordero. El libro de la vida. Amén. Y dentro del libro de la vida está el libro de la vida del Cordero. Porque el profeta dice que en el libro de la vida hay 4 secciones. Amén. 4 secciones. Nombres que pueden ser sacados. Nombres que pueden ser incorporados. Amén. Están en los salvos. Amén. Y está la novia, la esposa del Cordero. La esposa del Cordero son los únicos que no pueden ser desarraigados del libro. ¿Por qué? Porque su nombre está escrito con sangre desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que tener claro que todo aquel que no esté vinculado a la señal, morirá. ¿Qué hizo Rahab la ramera? ¿Qué hizo Rahab la ramera? Ella estaba inmersa en el Edén de Satanás. Estaba ahí, inmersa en Jericó, en el Edén, en un Edén de Satanás, donde gobernaba 100% el diablo ahí. ¿Pero qué ocurrió? Vinieron 2 espías, 2 predicadores fueron. ¿Y qué hizo Rahab? En su ventana sacó afuera el paño rojo. Amén. El manto rojizo. Rojo. Tipo de sangre. La señal estaba en su casa. Y los espías le dijeron: trae a tu familia. Trae a tu familia. Pero si alguien de tu familia no está en tu casa, pues no somos culpables de la muerte de él. Por eso es que la Biblia después dice Josué dice: yo y mi casa, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Amén. Hay una promesa con aquellos que están dentro de un hogar cristiano. Amén. Dentro de un hogar cristiano hay una promesa para que haya eternidad para ellos. Pero si hay alguien que quiere dejar la casa, pues el ángel destructor que viene a matar a los primogénitos no es culpable de matar a ese familiar. No va a ser culpable. ¿Por qué? Porque no está en el hogar que tiene la señal. Aleluya. Si alguien no tiene el Espíritu Santo y se va al mundo, a los sismos, ¿qué ocurre? ¿Qué le sucede? Pues recibe la marca del anticristo. Recibe otra marca. No la señal de Jesucristo. Recibe la marca del anticristo. El profeta dice en el mensaje la señal. Ahora el Espíritu Santo es nuestra señal de Dios. Eso es lo que ya le estaba diciendo en todo el sermón, en todo el mensaje. Aquí el profeta lo dice literalmente. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 11. Dice así: pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pide señal. Aquel que no tiene el Espíritu Santo, aquel que duda de tener del Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? Pide la señal. Pide la señal. El mismo Isaías 7, ahora, pero versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es nuestra señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo dice lo que significa Emmanuel. En Mateo 1:23 dice: esto es Dios con nosotros. ¿Jesús era Dios? Sí era Dios. Amén. Sí era Dios. Y ya he explicado ya por qué Jesús, siendo Dios, podía tener limitaciones humanas. Amén. Gloria a Dios. Ya lo hemos explicado. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 2. Lucas 2, versículo 2. Dice: esto os servirá de señal. Nuevamente señal. Esto os servirá de señal. Letra Tab. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora dense cuenta, la señal iba a ser el propio Mesías. El Mesías iba a ser la señal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de él iba a dar su vida. Él iba a dar su vida. La sangre de Jesús, que fue rociada en la cruz, que fue rociada ahí, que quedó en las rocas, etcétera, etcétera, en la tierra, esa sangre se secó. Pero ¿cuál es la sangre de Jesucristo que está hasta hoy? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La química de la sangre del cuerpo natural se secó. El Señor Jesús, cuando se presentó a los discípulos, en un abrir y cerrar de ojos, ellos tuvieron miedo. Y la Biblia dice que ellos pensaron que era un espíritu. Pero Jesús les dijo: tranquilos, no soy un espíritu, yo soy carne y huesos. Y un espíritu no tiene ni carne ni huesos,
Fíjese qué tremendo. Jesús no dijo nada de que soy sangre. No dijo soy carne, huesos y sangre. No dijo eso. No dijo que había sangre en él. No dijo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo que había sangre en él? Porque hasta la última gota de sangre la sacó en el Calvario. Amén. La botó en el Calvario. Ahora, esa era la sangre del sacrificio, la cual esa química de la sangre se secó, como dice el profeta, pero hay una sangre eterna. La sangre eterna del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, gloria a Dios. Aleluya. Entonces la señal es Emmanuel, es Dios con nosotros. La señal es el nacimiento del Mesías. Amén. Por ende, será una gran señal. ¿Por qué estaba diciendo que la señal es Emmanuel, Dios con nosotros? La señal es el niño envuelto en pañales. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la señal es el niño? La señal es el niño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, como virgen prudente, como el antitipo, porque María es el tipo nuestro, como el antitipo de la Virgen María, nosotros somos la Virgen prudente, la cual viene a nosotros el Espíritu Santo, y en nuestro vientre espiritual tenemos al Hijo de Dios. El Espíritu Santo empieza a crecer en nosotros, el varón perfecto. No es que nosotros seamos el varón perfecto. El varón perfecto es Jesucristo. Es Jesucristo. El Pablo dijo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. Amén. No que el poder esté en nosotros o algo por el estilo. No, es Cristo en nosotros. Es el niño que va creciendo en nosotros. ¿Para qué? Para llegar al varón perfecto. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo se da eso? Ahí es tremendo esta revelación. Es tremenda esta revelación porque dice la Biblia en Isaías. En Isaías dice la Biblia, he aquí la señal, una virgen concebirá. Ahora en Lucas dice, la señal que os daré, un niño envuelto en pañales. Y está hablando de Jesús el Mesías. Pero ¿qué ocurre ahora? La señal, el cual es el Espíritu Santo en nosotros, vivificando nuestra alma, y ahí comienza el nuevo nacimiento. ¿Nuevo nacimiento de quién? Nuevo nacimiento, un nuevo ser, una nueva creación, el cual sería Cristo en nosotros, que está empezando a crecer y a crecer en nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo? En la estatura del varón perfecto. En esa pirámide de 7 peldaños. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, ¿cuál es la señal en las ovejas? ¿Por qué digo ovejas? Amén. La señal en los corderos. ¿Por qué digo corderos? Porque el cordero era un animal de sacrificio. La señal en nosotros, la señal de las ovejas. Amén. Porque nosotros tenemos que ser sacrificio para el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo da a luz a Cristo en nosotros. Amén. Y vamos a poder decir tal cual como Pablo dijo, ya no soy yo, es Cristo en mí. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y es tremendo porque en el mensaje de la señal, ahora si se dan cuenta he mencionado harto el mensaje en la señal, he mencionado bastante el mensaje de la señal, porque estaba predicando la letra Tav. La letra Tav es señal, sello, marca. Amén. Entonces el profeta a la frase, en el mensaje de la señal, a la frase, cuando el profeta menciona, ya no soy yo, es Cristo en mí, a la frase de Pablo, el profeta a esa frase le añade, allí está la señal de identificación que Dios requiere. Ahí, eso quiere decir, cuando nosotros decimos, ya no soy yo,
es Cristo en mí, el profeta dice, esa es la señal que Dios requiere en cada uno de nosotros. Amén. Esa es la señal de sangre. Esa es la señal en el dintel de nuestro corazón. Aleluya. Y cuando tenemos esa señal, la muerte no nos puede tocar. La muerte no nos puede tocar. Pueden aparecer los ángeles destructores. Amén. Puede aparecer el jinete del caballo amarillo matando con muerte espiritual. Pero fíjese, esa hoz que menea el jinete con el caballo amarillo, la muerte, esa hoz, cuando nos quiere tocar, ¿qué ocurre con esa hoz? Se rompe, no nos afecta. Él nos quiere apuñalar con esa hoz y cuando nos toca, ¡pah!, sale disparada esa hoz, porque tenemos una coraza impenetrable, amén, a través del fuego del Espíritu Santo en nuestra alma. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer un poquito del mensaje de la señal. Amén. Yo creo que nos va a hacer bien para aquellos que no lo han leído. Mensaje de la señal de 1963 en septiembre. ¿Amén? Dice, el Espíritu Santo es nuestra señal. Por eso cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted ha pasado de muerte a vida. Ahora la vida ya está en usted. Y usted no puede perecer. Es lo que hemos estado hablando. ¿Amén? Es lo que hemos estado hablando. Usted no puede perecer, dice. La Biblia dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. Amén. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ahora, ¿cómo puede pecar teniendo por dentro al Dios impecable? Cuando el hombre está en un Dios impecable, ¿cómo puede pecar? No importa lo que ha hecho, la sangre lo cubre. Él ahora ya es una nueva criatura. Sus deseos y aspiraciones ahora son celestiales, porque ha sido manifiesto como un grano de trigo. Sus deseos no son los de antes. Y él despliega la señal. Usted dice, pues yo creo todo esto. ¿Y usted allá todavía pecando? No, Señor, usted ha sido engañado. Israel no podía desplegar nada sino la señal. Fueron mandados que permaneciesen bajo la sangre hasta que llegaba la orden de marchar. No se salgan debajo de la sangre. Ya una vez debajo de aquella sangre estaban sellados, dice el profeta. Amén. No dejen este lugar. Se quedaron allí hasta que sonaron las 12 de la noche y sonaron las trompetas. Cuando las trompetas sonaron y también las bocinas de cuernos de carnero, entonces salió cada uno con sus provisiones en camino a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? La fiesta de las trompetas, el shofar viene después de recibir al cordero, de comer el cordero y la sangre en el dintel de la puerta. El shofar, las trompetas indican nuestro camino de retorno a casa. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Párrafo 18 del mismo mensaje de la señal dice, usted dice, pero yo soy un creyente. Mis padres fueron miembros de esta iglesia y yo he sido miembro aquí desde niño. Mire, eso no significa nada. Yo no miento, ni robo, ni hago esto, ni aquello. Eso no significa nada. Yo pertenezco al tabernáculo Braham. Yo hago esto y aquello. Yo creo todita la palabra. Amén. Está haciendo entre comillas, o sea, está señalando como que alguien está diciendo eso como si fuera algo tan grande. El profeta dice, aquellos judíos podían decir, yo creo en Jehová. Si fuera cierto, hubieran escuchado el mensaje de la hora. Tenían muchos mensajes, pero este era el mensaje de la hora. Yo creo el mensaje de la hora.
La sangre fue aplicada en el atardecer. Pudieron haber dicho, pero yo soy un judío. La gente hoy día dice, yo soy cristiano. Yo le puedo mostrar mi registro de ser miembro desde hace mucho. Yo quiero que usted me diga cuándo fue que robé algo, o cuándo fue que cometí un adulterio, o estas otras cosas. Muéstreme solo un ejemplo. Eso no significa nada. No importa cuán perfeccionista era, el pacto era nulo, no era efectivo el pacto. Usted dice, pero yo soy un estudiante bíblico. A mí no me importa lo que usted sea, sin ese pacto la ira de Dios está sobre usted. Correcto, Él ya le ha alcanzado. Ya verá usted, sus pecados le alcanzarán. ¿Y qué es pecado? La incredulidad. Usted no ha creído el mensaje, no ha creído la palabra, usted no ha creído el testigo de la misma señal, y eso que hasta se ha identificado en nuestro medio. Y si usted no cree eso, no importa cuánto usted lo duda, tiene que ser aplicado. Usted puede decir, yo lo creo, yo creo que eso es verdad, yo lo acepto como la verdad. Todo eso está muy bien, pero tiene que ser aplicada. Amén. Esto quiere decir que una persona puede decir, yo creo la palabra, yo creo el mensaje, o algo por el estilo, pero si no tiene el Espíritu Santo en su alma, es solamente decir, Señor, Señor. Y la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará. Amén. Gloria a Dios. Porque hay algunos que son de la boca para afuera, de la boca para afuera. Amén. Pero recuerden el dicho, perro que ladra, no muerde. O sea, los que son mucha boca, pero hacen poco, de nada sirve. Pablo nos llamó a ser hacedores de la palabra. Hacedores, no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ya para terminar, vamos a concluir el pensamiento de la señal que hay en las ovejas. Juan capítulo 21, desde el versículo 15. Juan 21 del versículo 15 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora el Señor Jesús le responde, le dijo: pastorea mis ovejas. Y ahora le dijo la tercera vez, versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, nuevamente ahora, mire, fíjese, le dice algo que dice al comienzo. Al comienzo, hay tres ocasiones que dice algo el Señor Jesús. Primero dice, apacienta mis corderos. Luego dice, pastorea mis ovejas. Y después dice, ahora dice, apacienta mis ovejas. Fíjese qué tremendo. Apacienta mis ovejas. Alguien podría decir, el Señor Jesús está redundando con las ovejas. Pero no está redundando. Amén. Sigamos leyendo hasta el versículo 19. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y dicho esto, añadió, sígueme. Amén. Fíjese. Aquí tenemos 3 diferentes tipos de ovejas. 3 diferentes tipos de ovejas. ¿El cordero es una oveja? ¿El cordero es una oveja? Sí, es una oveja. Es una oveja. Ese es el principio parecido con respecto al toro y el buey. Alguien puede pensar, el buey es un animal y el toro es otro animal distinto, otra especie distinta. No, es el mismo toro. Es el mismo toro, pero con la diferencia que el buey es un toro castrado. ¿El cordero es una oveja? Sí, es una oveja, pero es una oveja joven. Por así decirlo, es un adolescente, es una oveja, según nuestros rasgos humanos, es una oveja niño, por así decirlo, es un infante. ¿Amén? Un cordero es un infante. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice acá? En la primera vez, fíjese, hay 3 jalones. ¿Cuántos jalones tenemos? Primer jalón, segundo jalón, tercer jalón. ¿Amén? Fíjese, en el reino espiritual, aquellos que van a morar en las tierras celestiales. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos habla de 3 lugares. Nos habla de cielos nuevos, tierra nueva, ojo, cielos en plural, tierra singular, y la nueva ciudad, también singular, que es la nueva Jerusalén. Entonces, si hay cielos nuevos, quiere decir que van a haber personas en eternidad que van a estar algo alejadas, lejitos, van a estar lejos. ¿Quiénes son ellos? Los salvos. Los salvos. Tierra nueva. ¿Quiénes son tierra nueva? ¿Quiénes van a estar en la tierra nueva? La novia. Novia, no esposa. Ojo, novia. ¿Por qué digo esto? Porque lo estudiamos una vez en Cantar de los Cantares. Dice ahí, son muchas las doncellas, son muchas las reinas, muchas las concubinas, mas una es la paloma mía, es una la perfecta mía. ¿Solamente es una la esposa? Una solamente es la esposa. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los que son de salvación. Amén. El salvo, fíjese, el salvo en su lecho de muerte puede decir, Señor, ten misericordia de mí, y ya es salvo. ¿Le va a cuestionar su vida? ¿Le va a cuestionar usted su vida? No, es salvo. Es salvo. Amén. ¿Pero qué quiere decir eso? Estuvo toda su vida alejada de Jesucristo, pero es salvo. ¿Cómo se ve reflejado eso en la eternidad? Cielos nuevos. Cielos nuevos, por favor. No sea tangible en ver esto. Estamos viendo cosas espirituales. Quizá algún hermano dice, van a ver algunos viviendo en galaxias. Van a ver algunos... Seamos maduros, por favor. Seamos maduros. ¿Amén? Estamos hablando de cosas espirituales. Apocalipsis es un libro de símbolos. Tanto así que cuando dice Apocalipsis, ahí veo descender la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Y hay muchos que se imaginan, qué tremendo, debe ser el tremendo castillo, una ciudad, algo así. El profeta dijo, la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Amén. No hay que ser literales. Resulta ser de que hoy en día hay muchos metiendo en cosas profundas, pero son literales. Son literales. Amén. No tienen revelación. Entonces los salvos, cielos nuevos, como tipificación espiritual de que son los más alejados a Jesucristo. ¿Quiénes estarán en la tierra nueva? En la tierra nueva estarán las doncellas. ¿Quiénes son las doncellas? También entran en la categoría de salvos. Pero tienen otra jerarquía espiritual. Tienen otro avance espiritual. ¿Por qué? Porque son doncellas, o sea, son vírgenes. Son vírgenes. Eso quiere decir que ahora entramos a la parábola de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes fatuas eran vírgenes.
eran vírgenes. ¿Qué quiere decir eso? De que no se contaminaron con las demás denominaciones que pertenecían a este mensaje. Por lo tanto, ellas entran en la categoría de doncellas, porque no fueron tocadas ni por Jesucristo, ni fueron tocadas por Lucifer. Ojo ahí, porque son doncellas, son vírgenes. Tendrán que dar su vida, y la Biblia señala, Apocalipsis señala, que aquellos que mueren al final de la gran tribulación no son contados como perdedores, son contados como vencedores. Ojo ahí porque muchas veces se mira despectivamente a aquellos que van a estar en la gran tribulación, pero aquellos que lleguen hasta el final, la Biblia los cataloga como vencedores. Vencedores, por eso es que a ellos se les otorga la vestidura de ropas blancas. ¿Por qué? Porque fueron limpiados, fueron purificados. Amén. Fueron purificados. Amén. Tanto así es la prominencia espiritual que llegan a tener ellos, que hasta el propio profeta se confunde. Y el profeta dice que aquella multitud con vestiduras blancas era la novia de Jesucristo. Esto lo dice en el mensaje las 10 vírgenes y los 144.000. El profeta dice que esta multitud con vestiduras blancas es la novia de Jesucristo. Y resulta ser una paradoja porque en un lado tiene razón, pero en otro lado no. Lo voy a explicar. ¿Por qué en un lado no tiene razón? Porque el profeta, al decir que era la novia de Jesucristo, está queriendo decir al creyente verdadero. El profeta, esa era la intención que le estaba dando, era el fiel creyente que tenía el Espíritu Santo. Amén. Pero ojo, la Biblia dice que ellos salieron de la tribulación. La esposa de Jesucristo no pertenece, no comparte ese juicio. Las copas no caen sobre ella, las copas no caen sobre la esposa. Amén. Pero ¿por qué digo ahora que el profeta, por así decirlo, sin querer, dijo algo correcto? Dijo algo correcto, porque efectivamente ellos son novias. Ellos son doncellas. Ellos son doncellas. El profeta quería dar a entender que esa multitud era la esposa, por así decirlo. Era la esposa. Y el profeta dijo, esa es la novia. Pero resulta ser que ellos en verdad eran novias, pero no era la esposa. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? ¿Se percatan de eso? Entonces, la multitud con vestiduras blancas, las novias, las doncellas, para que no se confundan con la esposa de Jesucristo, las doncellas, las vírgenes, son vírgenes. ¿Ellos dónde estarán? En la tierra nueva. En la tierra nueva, amén, que es un estatus espiritual más cercano a lo que tendrán los salvos en los nuevos cielos. Amén. ¿Por qué? Porque sería injusto que los salvos cohabitaran con aquellos que compartieron este mensaje, pero no simplemente no lograron subir. ¿Sí o no? Hay jerarquías espirituales. En el tabernáculo estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Atrios, salvos. Lugar santísimo. Podían estar los hijos de Aarón. Amén. Lugar santo. O sea, tierra nueva. Pero el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, esposa del Cordero. Gloria Shekinah. Amén. La esposa de Jesucristo estará en la nueva ciudad, porque ella misma es la nueva ciudad. Ella misma es la nueva ciudad. Amén. De que habrá un recinto ahí propiamente tal, sí, puede ser. Todo es posible con Jesucristo. Él puede hacer lo que se le plazca.
Pero quiero que se den cuenta, que tengan claro que la que desciende del cielo, la Biblia dice que es la desposada. La desposada. Un recinto, una carpa, un tabernáculo. No es esposa de nadie. No es esposa de nadie. Tenía que ser alguien. Tenía que ser un cuerpo el que descendió del cielo. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Quizás alguien se perdió porque estoy explicando todo esto. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque el Señor Jesús le habló a Pedro de: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y ahora apacienta mis ovejas. ¿Será una redundancia con respecto a las ovejas? No. Son diferentes jerarquías espirituales. Diferentes jerarquías espirituales. ¿Quiénes son los corderos? ¿Quiénes son los corderos? Son ovejas, pero los más chiquitos. Los recién nacidos. Los primeros. ¿Qué es eso? ¿Qué estado espiritual? ¿Qué es eso? Son aquellos que reciben eternidad, pero son inmaduros. ¿Usted cree que un salvo que recibió, Señor, líbrame, y se muere, usted piensa que es muy maduro espiritual? No. No. Recibió salvación por gracia. Recibió salvación por gracia. La Biblia dice que la gracia no es por obras. No es por obras. No necesita ser un intelectual en la Biblia para ser salvo. No necesita entender los misterios para ser salvo. No necesita cumplir todos los mandamientos. No necesita cumplir toda la estatura del varón perfecto. Solamente esa persona tiene que creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, que arrepentirse: Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Y déjeme decirle, la salvación no es un proceso. La salvación es instantánea. Es instantánea. Amén. La salvación es instantánea. La salvación no forma parte de esa burocracia que podemos encontrar quizás yendo al banco. No, espere su turno, yendo al mercado. No, oiga, tiene que hacer la fila. No. La salvación no es eso. En la salvación no hay burocracia. En la salvación no hay lista de espera. La salvación es instantánea. Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador y serás salvo. Serás salvo. Amén. Esa es la gracia. Pablo dice, la gracia no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora viene otra etapa. Amén. Estos salvos son, ¿recuerdan el río de vida? El río de vida, la profundidad que nosotros nos tenemos que sumergir ante el río de vida. Ezequiel nos nombra el río de vida a los tobillos, el río de vida a las rodillas, el río de vida a los lomos y el río de vida que cubre la cabeza. Amén. Los salvos llegan a los tobillos. O sea, el río de vida le tocó la eternidad a ellos, les tocó la eternidad a ellos. Pero madurez espiritual no llegaron a tener. Entonces, cielos nuevos, allá, alejados. Amén. Tierra nueva. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, en los salvos tenemos los corderos. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta. Amén. O sea, cuídalos, apacienta. Apacentar es diferente a pastorear. Amén. Es diferente a pastorear. Amén. Apacienta, cuídalo, reténlo. ¿Qué ocurre? Predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos. Amén. Quizás si tú le hablas a una persona de Jesucristo, si le hablas a otra de Jesucristo, con solamente hablar 5 minutos con esa persona, tú ya podrías estar desplegando gracia y dándole salvación quizás hasta un desconocido. Y cuando a ti te encuentren como la esposa del Cordero allá en eternidad, ¿tú crees que esa persona no estará agradecida de Jesucristo que te haya tomado a ti?
porque esa persona iba al infierno, al lago de fuego. Gloria a Dios. Entonces, primer estatus espiritual, cielos nuevos, alejados, los corderos. Apacienta mis corderos, son los más inmaduros. ¿Amén? Pero luego viene pastorea mis ovejas. Fíjese, pastorea mis ovejas. Pastorea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir de pastorear? A este dale con el palo. A este dale con el palo. Es una oveja que va y viene, se está escapando. Dale con el palo. Dale con el palo. Está en el mensaje. Este mensaje es muy fuerte. Este mensaje es muy fuerte. No cualquiera lo soporta. No cualquiera lo soporta. Entonces, si alguien está en pecado, si alguien es un liviano, déjeme decirle que no se va a ir, por así decirlo, sin un palito que le llegue en la cabeza. No se va a ir impune. Algo le va a llegar en algún momento. ¿Qué es eso? Pastorear. Eso es pastorear. Amén. Es quebrarle la pata a una oveja. Amén. Quebrarle la pata a una oveja para que no se escape. Pedro, pastoréalas. Pedro, pastoréalas. Amén. Pastoréalas. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo. Tienen que ser golpeadas. Tienen que ser maltratadas. Tienen que quebrarle la pata. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son ovejas que requieren ser pastoreadas. Aleluya. ¿Quiénes son ellos? Las doncellas. Las vírgenes que no tienen aceite en su lámpara. Aleluya. Pero, ¿cuáles son las otras? Ahora no te dice pastorea. Ahora no te dice pastorea. Ahora te dice apacienta mis ovejas. Apacienta. ¿Por qué? Porque ahí viene la perfección de los santos. Y se da cuenta que un creyente, todo creyente tiene que tener un pastor. Todo creyente tiene que tener un pastor. Pero para llegar a la perfección, no solamente tiene que tener un pastor, sino que tiene que tener un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista, un pastor. Tienen que tener un ministerio quíntuple operando en el creyente. Tienen que operar, y hoy en día dicen, no, si con el pastor es suficiente. Bueno, para una doncella sí. Para una doncella sí. Para pegarle sí. Hay pastores que dicen, no, si yo tengo pues solamente conocimiento y solamente su gran maestría es darle a las ovejas. Eso no es misterio. Eso no es hablar de enseñanza. El golpear y el enseñar es distinto. Es distinto. Amén. Pero aquellos que van a perfección son perfeccionados con un ministerio quíntuple. Un ministerio quíntuple. O sea, para la perfección de los santos, un pastor no es suficiente. Amén. El Señor Jesucristo le otorga un ministerio quíntuple. Y hoy en día uno dice, pero hermano Germán, ¿en dónde sacamos un apóstol? Si es tan difícil tener un apóstol aquí. Oiga, ustedes ni se han percatado quizás. Pero si ha llegado el mensaje a Chile, si quizás al hogar de mis padres llegó un folleto o llegaron las 7 de la iglesia o llegó algo, déjeme decirle que fue por el esfuerzo también de un hombre que Dios tomó, que también se llamó a sí mismo, su nombre era Oscar Galdona, y el hermano Oscar Galdona, Dios lo tomó para ir propagando el mensaje a varios países. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la propagación del mensaje no se da, por así decirlo, por arte de magia. La propagación se da por un ministerio apostólico. Por un ministerio apostólico. Amén. Si estaba el mensaje allá, en Estados Unidos, y el profeta solamente visitó Puerto Rico y México, ¿cómo es que se masificó el mensaje al resto de Latinoamérica, por ejemplo? Por un ministerio apostólico. Amén. Si ha llegado un folleto a tu mano hoy en día, fue porque Dios movió a misioneros que vayan y se esforzaran y desplegaran el mensaje. Amén.
Y si a ti te quieren preguntar, ¿cuál es tu apóstol? Porque hoy en día está muy arraigado ese tema de que Joseph Coleman es el apóstol y que no está bajo la enseñanza de Joseph Coleman, no tiene apóstol. Y yo le digo, hermano, ¿el hermano Coleman está bajo tierra? Sí. Bueno, usted tiene su apóstol y yo tengo el mío. Mi apóstol, yo creo que es el mejor apóstol de todos. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Ese es mi apóstol. Ese es el apóstol con el cual yo me identifico. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y déjeme decirlo, o sea, que ni Joseph Coleman, ni Lee Bailey, ni Oscar Galdona, ni Bill Dayan, o sea, ninguno de los maestros actuales llegan al nivel de entendimiento de las Escrituras que tuvo Pablo. O sea, hasta el lenguaje de Pablo. El lenguaje de Pablo incluso es mucho más profundo que el lenguaje que ocupa el propio hermano Branham. El lenguaje que tenía Pablo es mucho más profundo que la manera de enseñar que tenía el hermano Branham. Yo se lo he comprobado. Ahí está. Entre Juan, el apóstol, y el apóstol Pablo, ahí tenemos las mejores enseñanzas de cristología. Las mejores enseñanzas de cristología están ahí. Y cuando alguien, muchos ven el mensaje, hay algunos que por ver el mensaje, algunos dicen, no, se dan cuenta, tenemos dos personas, el Padre y el Hijo, acá lo dice el profeta. Y después, no, es que el profeta habló de la Trinidad, hay que ser trinitario. Y después, no, si el profeta dijo de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre es la misma persona, entonces Dios murió en la cruz. Si el eterno Dios murió en la cruz, o sea, unicitario. No. La mayor concentración de cristología está en la enseñanza del apóstol Juan y Pablo. Y el mensaje ha sido un complemento a lo que ya enseña la Biblia. Se los aseguro que alguien, si toma una cita aislada de 1950, o si toma una cita aislada de los mensajes, de la predicación del mensaje de Hebreos, se va a quedar corto en cuanto a cristología, en cuanto a entender a Jesús, a Jesucristo. Amén. Por eso esto hay que entenderlo con toda la Biblia y que el mensaje sea un complemento a lo que dice la Biblia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pastoreo a mis ovejas. Ellos son la novia que escuchó este mensaje y le dolió el palo en la cabeza porque no vivieron la palabra, por cuanto no tenían el Espíritu Santo. Amén. Les dolió. Pero, por la gracia de Dios también, por la gracia, ellos llegaron a estar en eternidad y pudieron vencer. Estuvieron en la tribulación, pudieron vencer. Amén. Son salvos que lograron llegar a una posición espiritual superior a estos otros salvos, que solamente quizás a su lecho de muerte, o hicieron buenas obras, no iban a la iglesia, hicieron buenas obras, pero creían en Jesús. Ya, es salvo. Pero no me diga que ese salvo simple estará más cerca de Jesucristo. ¿Quiénes son aquellos que viven con Jesucristo día y noche? Bueno, no va a haber noche, pero me refiero a toda una eternidad con Jesucristo, que no se va a despegar de Jesucristo. Es la esposa del Cordero. La esposa del Cordero está en el lugar santísimo. Amén. ¿Y quiénes son estas ovejas? Aquí dice, apacienta mis ovejas. Ojo, no dice pastorea. No dice pastorea, o sea, es como vigila solamente. Vigila, que estén aquí. Vigílalas, velas, ve a ellas. Apacienta, tranquila, hazle cariño, apaciéntalas. Tal cual como apacentaste a los corderos. Tranquilo, vigílalo, apaciéntalo. No, si se va por un lado, no lo retes. No lo regañes, porque es un niño. Aún no entiende, no va a entender estas cosas. No entiende los peligros, no entiende los misterios. No lo regañes, apaciéntalo, acarícialo.
pastorea mis ovejas. A esas sí regáñalas. Ellas tienen un porte espiritual, pero no se esforzaron lo suficiente para recibir la señal. Pastoréalas, golpéalas, quiebrale la pata. Pero ahora hay otro nivel. Ahora, con esa misma edad, esa misma tela, el profeta dijo que la misma tela que se usaba para la esposa perfecta, de esa misma tela, la que no se ocupó era el remanente, o sea, las doncellas. ¿Amén? Era la misma tela. Porque la tela entera estaba inmersa en este mensaje. Toda la tela estaba inmersa en este mensaje, pero solamente fue cortada y el traje fue aquellos que tenían la señal. La señal. Aleluya. Entonces, apacienta mis ovejas, el tercer jalón. Primer jalón, corderos inmaduros, salvos, cielos nuevos. Segundo jalón, pastoreo a mis ovejas. O sea, ovejas tienen madurez, mas no tienen el Espíritu Santo. Tienen una madurez, pero aún así no viven la palabra. No viven la palabra. Se quedaron en la gran tribulación, pero vencieron. Son considerados vencedores. Así que, tierra nueva. Es un gran premio. Es un gran premio. Medalla de plata. Es un gran premio para aquellos que no recibieron el Espíritu Santo. O sea, están mereciendo mucho más de lo que ellos quizás aportaron al Evangelio de Jesucristo. Pero, nueva ciudad, nueva Jerusalén, lugar santísimo, tercer jalón. Amén. Dios se perfecciona en tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. El apóstol Juan dice: estos tres son uno. Estos tres son uno. Entonces, la experiencia espiritual del Padre, la experiencia espiritual del Hijo y la experiencia espiritual del Espíritu Santo, estos tres deben estar en nosotros. Amén. Estos tres deben estar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Somos tres. Amén. Estos tres son uno. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el tercer jalón. Primero, segundo, tercero. Déjeme decirlo, o sea, si tenemos el tercer jalón, pues es evidente que tenemos el primer y segundo jalón también. Porque del primero y del segundo, o sea, no vendría un tercero. No es que nosotros tenemos el número 3 solo y los otros dos los dejamos atrás. No. Esto es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estos tres es la esposa del Cordero. Amén. Estos tres es la esposa del Cordero. El apóstol Juan dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El apóstol Juan dice: estos tres son uno. Amén. Estos tres dan testimonio. Dan testimonio, o sea, permiten que nosotros testifiquemos. ¿De quién testificamos? De Cristo. De Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces nosotros, teniendo el primer jalón, el segundo jalón y el tercer jalón en nosotros, amén, ¿qué nos hace a nosotros? Nos hace ovejas que tienen madurez, pero también ovejas que tienen la señal. Ovejas que tienen la señal. Ovejas que tienen la señal. Lo vuelvo a repetir. Es una oveja diferente. Es una oveja que necesita solamente ser apacentada, no pastoreada. No pastoreada, apaciéntala. Acaríciala, vigílala. Amén. Pero apaciéntala. Dale de comer, dale de beber. Amén. Pero pastorear ahí ya nos ponemos más violentos. Pastorear ahí ya nos ponemos violentos ahí. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, Levítico capítulo 27, versículo 32. Dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas. Ahí está, ovejas. De vacas o de ovejas,
de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. O sea, pasaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 bajo la vara, 7 bajo la vara, 8 bajo la vara, 9 bajo la vara y el 10. El 10, que nosotros vimos lo que era 10, vimos lo que era 100, lo cual es un ser completo, 100%, totalidad. Amén. 10, diezmo, el diezmo, y el diezmo va para Dios. El diezmo va para Dios. Amén. ¿Qué dice ahí? Dice, el diezmo será consagrado a Jehová. El diezmo de las ovejas. Las ovejas destinadas para hacer sacrificio. Las ovejas las cuales estaban destinadas para Jehová. Esas ovejas, déjeme decirle, esas ovejas tenían una señal. Esas ovejas, las cuales eran escogidas como diezmo bajo la vara, ellas son aquellas ovejas que tenían una señal en la frente para distinguirla de las demás. Aleluya. ¿Esa señal de qué color era? Era una señal roja en la frente. Una señal roja en la frente, las cuales indicaba estas ovejas. Esta es una oveja dedicada a Jehová. ¿A dónde hay otra oveja dedicada a Jehová? ¿No la encuentras? Busca la señal en su frente. Busca la señal del tintero escribano en su frente. Busca la señal. Y ahí estará la oveja dedicada a Jehová. 3 clases de ovejas. Los corderos, una oveja inmadura. Las ovejas que deben ser pastoreadas, ovejas maduras, pero sin la señal. Y hay una tercera clase de oveja, la oveja del tercer jalón, la oveja de José Perfección, la oveja que tiene fe de rapto en ella, la oveja que tiene la señal en su frente, la señal de Jesucristo en su frente, la oveja que tiene el símbolo de la cruz en su frente, la letra Tav está en su frente. Amén. Estas son las ovejas que han sido consagradas para Dios y tienen la señal en su frente. ¿Para qué? Para distinguirla de las demás. Amén. Ezequiel capítulo 34, versículo 11, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. ¿Cómo nos va a reconocer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a escoger? Tú te vas conmigo, tú te vas conmigo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Por qué? Porque la señal del Espíritu Santo está en nuestra frente. Porque hemos sido escogidos. Hemos pasado por debajo de la vara del pastor. Hemos pasado por debajo de la vara del pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Y hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos para ser ovejas consagradas para Jesucristo. Ovejas consagradas para Jehová. Gloria al nombre del Señor. San Juan capítulo 10, versículo 14, Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo.
Gracias, Señor. El Señor Jesucristo reconoce a sus ovejas. ¿Por qué? Él dice, yo soy el buen pastor. Yo reconozco a mis ovejas. ¿Por qué? Porque Él dice ahora, Él habla del reconocimiento a las ovejas y luego entrelaza ese conocimiento con dar su vida. ¿Por qué las reconoce? Porque las reconoce y dice que yo las vendré a buscar, que reconocerán su voz. ¿Por qué? Porque cuando Él dio su vida, Él envió el Consolador y el Espíritu Santo ha sellado nuestra alma y en nuestra frente se ve marcada con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y acá el Señor Jesucristo dice, por eso me ama, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús dice, el Padre me conoce y Jesús dice, y yo conozco al Padre. ¿Qué significa conocer? Conocer significa tener una experiencia con alguien, tener una experiencia. Amén. Y aquí cae todo argumento unicitario, que por así decirlo, que dice que, por así decirlo, es la misma persona cambiándose de máscara. No, no sería así la esencia de Dios si Él tiene una experiencia con sí mismo. Es el Hijo teniendo una experiencia con el Padre. Cuando San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir ese versículo? Nos dice que Jesucristo es Dios, pero nos habla también de la filiación, nos habla del compañerismo que tuvo el Padre con el Hijo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que haber esta clase de amor allá? Porque si no, el amor del Padre y el Hijo, si no se hubiese dado, porque aquí la Biblia nos dice que tenemos el amor de Dios, amén. Si no se hubiese dado ese frente a frente del Padre con el Hijo, ese amor entre Padre y Hijo, estaríamos hablando de un amor narcisista, de amor propio nada más. Pero ahora estamos hablando de un amor filial, de que por amor Dios envió a su Hijo. Que Dios envió por amor al mundo a su Hijo, para que a través del Hijo nosotros tengamos la vida eterna. Amén. ¿Quién es el Hijo? Es Dios. ¿Quién es el Padre? Es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. No son tres dioses. Es un solo Dios. Es un solo Dios. Amén. Pero resulta ser que nuestras mentes finitas, no logran comprender la eternidad. No logran comprender lo que es eterno. La mente finita no está preparado para eso. Es una paradoja. Es una paradoja. No es una contradicción. No es una contradicción que haya un Dios. Que haya un Dios. Y a la vez sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una paradoja que 1 por 1 por 1 sea es igual a 1. Es una paradoja, mas no una contradicción. Amén. No una contradicción. Amén. Yo no hablo en términos trinitarios, porque hablar en términos trinitarios hablan de 3 personas por separado. No. 3 personas son 3 personalidades distintas. Son 3 personalidades que dicen, bueno, hagamos al hombre. ¿Qué opinas tú? No sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, yo opino esto, yo opino esto otro. No. No. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, cosustanciales, el mismo pensamiento, la misma voluntad, lo mismo todo. Lo mismo todo. Pero tenía que darse esta filiación eterna entre el Padre y el Hijo, para que se diese el amor de Padre 100 y puramente honesto de parte de Dios. Porque
¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es el amor propio. El amor exagerado de sí mismo y todos hacia mí mismo. No, pero así no es el amor de Dios. Así no es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que da sacrificio por los demás. Y el mismo Dios se sacrificó en nosotros, en el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios era Dios. Amén. El Hijo de Dios era Dios. Porque fíjese, el Verbo antes de hacerse carne, ¿estaba Dios como hombre? No, no estaba Dios como hombre. Estaba el Verbo. Estaba Dios Padre, estaba el Verbo, el Espíritu Santo, es el mismo Dios. Amén. La Biblia enseña a Jehová, la Biblia enseña del ángel de Jehová y la Biblia enseña del Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento habla de Jehová de los ejércitos y su Redentor. ¿Y su Redentor quién es el que redimió las cosas? Jesucristo. Jesucristo. Amén. El Jehová de Israel y el Jehová de los ejércitos. Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios se perfecciona en tres. No es un jalón. No es un jalón y tres dispensaciones de un jalón. O tres oficios de un jalón. No. Es primer jalón, segundo jalón y tercer jalón. Los cuales todos son otorgados por el propio Espíritu Santo. Amén. Son tres, pero a la vez son uno. Los tres son uno. Amén. No sé si me doy a entender. Amén. No es que haya sido solamente un jalón. Son tres jalones, pero todos otorgados por el mismo Espíritu Santo. Así es igual. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si hubiese sido el propio Padre, fíjese en esto, si hubiese sido el propio Padre haciéndose carne, no podría él haber dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quien se hizo carne fue el Verbo. Amén. Porque es el Verbo el cual procede de Dios, dice la Biblia. La sabiduría, dice la Biblia, que fue engendrada. Engendrada, salió de Dios, procede de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando el primer, segundo y tercer jalón, cuando el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo está en el creyente, somos las ovejas que son apacentadas, las ovejas que tienen la señal en la frente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, tal cual como dice Ezequiel, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo las va a reconocer? Porque estas ovejas tienen la señal en la frente. Por eso es. Amén. Nosotros somos las ovejas escogidas. Amén. Para ser consagradas al Dios Todopoderoso. Amén. Así que yo creo que terminamos la penúltima predicación de la letra Tav. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Shalom.